Bueno, vamos a ver la parte de la conexión de los motores que tiene que ver cuando estamos trabajando en una instalación industrial. Hemos hecho cálculos a nivel residencial y vimos que el concepto de monofásico se refiere a cuántas líneas se alimenta el transformador, que este a su vez desfasa y nos puede dar el voltaje de 120 y 240, dándonos dos líneas vivas y un neutro. Para el caso de la parte industrial tenemos que vamos a ver que a nivel industrial se maneja un sistema trifásico normalmente para poder bajar lo que es el consumo de corriente en los equipos y por ende la facturación. De acá tenemos dos conceptos relacionados cuando estamos viendo un sistema trifásico. Si vemos, aquí tenemos las fases de un sistema trifásico, se denominan R, S y T, y el neutro que siempre tenemos como referencia. Tenemos ahí dos conceptos. El primero sería voltaje de fase, que el voltaje de fase es si yo mido una de las líneas con respecto al neutro, que vemos acá que son ese de acá. Y el otro es el voltaje de línea. Cuando yo hablo de voltaje de línea es que yo voy a medir cuánto diferencia potencial o cuánto voltaje hay entre cualquiera de las dos líneas vivas. Acá vemos entre T y S, entre R y S, entre R y T, y aparece que el voltaje de línea para este sistema es 380 voltios y el de fase son 220. Bueno, la relación de estos vamos a ver más adelante que sale a partir de la fórmula del sistema trifásico y nos da, si ustedes dividen 380 entre raíz de 3 nos da 220 voltios, que es el voltaje de fase. Acá si nosotros vemos un tablero de distribución trifásico, es la misma simbología que habíamos visto para los que son monofásicos, agregando una barra. Tenemos acá las tres barras, igual van intercalados, y vemos aquí fase 1, fase 2 y fase 3. Si yo quiero colocar una protección trifásica, con cualquiera de los puntos donde yo tome, si el tablero ya tiene los espacios establecidos, al colocar la protección siempre va a tomar cada una de las fases que tengo en el tablero. Tenemos acá las tres líneas vivas o las tres fases, R, S, T, que sería para el sistema, el neutro y la polarización, que ustedes vieron que se debe de hacer en cada instalación. Luego tenemos la norma internacional para designar las conexiones de los motores. En los motores nos aparece que tenemos lo que son la nomenclatura para designar los cables a la hora de conectarlos. Los motores podemos tener motores de 3 líneas, de 6 líneas, de 9 y de 12. Vamos a ver los de 3 líneas. Simplemente yo debo de conocer el voltaje al cual funcionan y que sea igual al donde tengo la instalación y ya puedo hacer la conexión, manteniendo el orden de las fases que vimos anteriormente, que era R, S y T, para que gire en sentido horario. Si yo quiero cambiar el sentido de giro, cambio una de las líneas, intercambio dos líneas y ya voy a tener la inversión de giro. El motor de 6 terminales, la función es que se pueda trabajar a dos niveles de voltaje. Según la norma, nosotros vamos a ver en los motores que están marcados los terminales, si son de 6 líneas, del 1 al 6, o U1, B1, W1, U2, B2 y W2. Vemos que los motores tienen designadas tres bobinas. El principio de la bobina es U1 y el final es U2. La segunda bobina es B1, B2, W1, W2. Y con eso vamos a hacer las conexiones dependiendo del voltaje que nosotros vamos a trabajar. En los motores de 6 terminales, en el dato de placa que nosotros podemos observar, nos aparece, me voy a adelantar un poco,
nos aparecen dos niveles de voltaje, ¿verdad? Un voltaje de baja y un voltaje de alta. La función de ponerle 6 terminales al motor es que muchas veces no voy a tener un voltaje, el voltaje que aparece en la instalación. Y para eso pudiera ser que el mismo motor pueda trabajar en dos instalaciones donde tenga los niveles de voltaje relacionados con lo que vimos que era raíz de 3. Entonces acá vemos, tenemos que ver esta nomenclatura para ver cada bobina de las partes del motor. Luego tengo, si yo voy a conectarlo al voltaje mayor, tengo que colocarlo en conexión estrella. Por la relación que me aparece acá, tengo que el voltaje de línea es igual al voltaje de fase por raíz de 3. Voltaje de fase se refiere al que le llega a una de las bobinas o a cada una de las bobinas del motor. Acá tenemos que el voltaje de fase me quedaría voltaje de línea entre raíz de 3. Quiere decir que para el sistema que vimos anteriormente, que era 380, ese motor, cada bobina funciona con 220 voltios. Si un motor me aparece en el dato de placa que es 220 pleca 380, quiere decir que las bobinas, su voltaje nominal debe ser 220. Si veo acá, si yo le pongo 380, tendría que ser la división. 380 entre la raíz de 3 me da 220. Entonces, si yo debo de ver las dos voltajes que trae el motor y luego ver qué conexión le voy a hacer. Para el alto voltaje voy a poner la estrella, o sea el voltaje mayor le pongo estrella por esta relación que vimos. Y para el voltaje menor, si yo tuviera en instalación un motor 220-380 y en la instalación tengo 220, voy a hacer conexión delta. Si veo en la conexión delta, entre línea y línea hay el mismo voltaje que tengo en cada una de las bobinas. Acá en el sistema estrella, en cada bobina tengo un voltaje mayor entre las líneas que entre la línea y la fase y el neutro, perdón. Entonces, de esta forma yo veo acá, si tengo un sistema, las conexiones que puedo tener en un motor, tenemos la conexión triángulo que me aparece acá. Si yo veo las letras, ya esta es la conexión delta, y la conexión delta lo que hacen es uniendo, esta sería una bobina U1, U2, B1, B2, W1, W2. Si veo acá, U2 se une con B1. Y el final, así voy uniendo un principio con un final, que es lo que me aparece acá. Los puentes ya vienen designados para, si lo coloco de esta forma, lo conecto en delta, y el sentido de giro va a depender si yo altero el orden de las fases, que vimos que era R, S, T. Si yo coloco, acá vemos que han cambiado, aquí está R, S y T, y en este han intercambiado. En la tercera han puesto la S y en la segunda han puesto la T. Entonces, lo que va a suceder es que el motor va a girar en sentido contrario, va a tener un giro inverso. Y luego está la conexión estrella, que vimos que en la conexión estrella yo uno todos los finales de las bobinas. Y acá si observo, he unido todos los finales, U2, B2 y W2. Los uno y acá ya puedo alimentarlo con el voltaje mayor, y al final en cada bobina me va a llegar el voltaje necesario. Y si quiero invertir el giro en esa conexión, nada más invierto una de las líneas. Luego están las fórmulas eléctricas para un sistema trifásico. La potencia eléctrica es, aquí estamos viendo ya el concepto voltaje de línea, corriente de línea, el coseno de teta, que es el factor de potencia, por raíz de 3. Y en el motor, que tengo que la eficiencia, que siempre es un dato que está marcado en el motor, es la potencia de salida entre la potencia de entrada. Entonces la eficiencia me dice qué tanto aprovecha el motor la energía o la potencia real. Y tenemos la equivalencia que un HP es igual a 746 watts.
Luego tenemos el deslizamiento, que el deslizamiento se refiere a cuánto vamos a frenar el motor a la hora de cargarlo o ponerle lo que es la carga mecánica. De la eficiencia y la parte de deslizamiento son datos que obtenemos ya con el motor en funcionamiento. Aquí tenemos un ejemplo de los datos de placa de un motor, que tenemos una serie de datos. Lo que vimos ahorita, el voltaje es importante. Lo que es la parte de, para saber si es un motor de 6 líneas, tengo que ver qué voltaje tengo en instalación para poder hacer la conexión. Vimos que estrella o delta. De ahí me aparecen otros datos, la corriente, la velocidad de giro, que eso lo vamos a ver después. Y aquí me aparece un ejemplo. Ese motor es 220-440. Me aparece que para 220 consume 3.5 amperios, para 440 la corriente baja, el factor de potencia es este, el torque y así otros datos que me aparecen ahí reflejados. Les voy a colocar un video donde me aparece cómo puedo hacer para identificar las líneas de un motor. Acá me aparece también si quiero encontrar la potencia del motor, que es la potencia de salida, en kilowatts, y también la parte del torque. En el video que ustedes van a ver sirve para cuando yo tengo un motor de 6 líneas y no sé cuáles son las líneas. Si ustedes observaron en esta parte, necesito saber cuáles son cada una de las líneas para poder hacer la conexión estrella o delta. En el video yo les pongo ahí aparece cómo prácticamente yo puedo hacer para identificar las líneas de un motor si no conozco el etiquetado de ellas. Un motor de fábrica debería traer la etiqueta de cada una de las líneas, pero a nivel industrial podría ser de que en algún momento se pierdan esas marcas y no tenga una referencia de cuál es cada una. Ahí puedo hacer una prueba con el tester que van a ver ustedes para identificar cada una de las líneas y hacer la conexión. Gracias.